Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El rumor que circulaba en los círculos de chismes durante días se convirtió repentinamente en un tema de conversación con una sola imagen. Hande Erçel, captada en cámara en el aeropuerto a su regreso de Londres, reavivó la curiosidad sobre su vida privada. La expresión tranquila en el rostro de la famosa actriz, quien recientemente terminó su larga relación con Hakan Sabancı, no pasó desapercibida. Su evasión de las preguntas de los periodistas alimentó aún más la especulación. Si bien no rompió por completo su silencio, sus declaraciones sugirieron que comenzaba un nuevo capítulo. Las columnas de chismes comenzaron a trazar el rumbo de una nueva historia con estas palabras. Las recientes acciones de Hande Erçel marcaron una nueva etapa en su vida privada. Este cambio repentino después de una relación de 3 años con Hakan Sabancı dio lugar a diversas interpretaciones entre bastidores. No fue sorprendente que la actriz, quien se decía que se había tomado un tiempo para sí misma después de la ruptura, abriera la puerta al amor de nuevo. El aumento de sus viajes internacionales, en particular, se interpretó como parte de este proceso. La actitud más tranquila y controlada de Erçel indicaba que no se había apresurado. Todos estos detalles sugerían que su nueva relación no era casualidad. La aparición del nombre de Onur Guvenatam en los rumores cambió la situación. Guvenatam, un productor con una sólida posición en la industria, rápidamente acaparó titulares. Su relación reavivó el debate sobre los límites entre su vida profesional y personal. Sin embargo, esta vez los rumores no se quedaron en meros chismes. El hecho de que Hande Erçel no los desmintiera explícitamente aumentó la gravedad de las acusaciones. El mundo del cotilleo de famosos comenzó a leer entre líneas en estas cautelosas declaraciones. La breve conversación en el aeropuerto fue, en realidad, el primer indicio de una larga historia. Las palabras de Hande Erçel, "Dego es muy nuevo ello", transmitían una curiosa sinceridad. Su énfasis en estar en la fase de conocerse indicaba claramente que la relación aún estaba en sus primeras etapas. La postura segura de la actriz sugería que este proceso fue una decisión consciente. ¿No debería conocer a alguien? Sin embargo, su declaración representó una postura clara contra los juicios. Estas palabras pasaron a la historia de las celebridades como una confesión breve pero impactante. El hecho de que la relación comenzara en Londres le dio a la historia una dimensión internacional. Ya se sabía que Hande Erçel llevaba un tiempo pasando tiempo en la ciudad. Sin embargo, las afirmaciones de que estos viajes no eran solo con fines educativos, solo han comenzado a surgir recientemente. El ambiente cosmopolita de Londres parece haber allanado el camino para este encuentro. El cruce inesperado de sus caminos pone de relieve el papel de las coincidencias. Los columnistas de chismes interpretaron este encuentro como un sutil giro del destino. Destino. Según las afirmaciones, todo comenzó con una reunión en el aeropuerto. Mientras Hande Erçel se preparaba para volar a Londres, se encontró en el mismo lugar que Onur Guvenatam y su equipo. La partida de Guvenatam a la feria Content London fue el motivo de este encuentro. La conversación durante el vuelo formó el primer vínculo entre ambos.
Esta breve pero efectiva comunicación se convirtió en una cercanía notable. Lo que sucedió en ese momento sentó las bases de una historia que se contaría más adelante. El vínculo no se rompió por completo después del viaje. Al contrario, se fortaleció. Se reencontraron en una cena previamente planeada con un grupo de amigos. Este encuentro demostró que su primera conversación no fue casualidad. Las horas que pasaron juntos en la mesa les dieron la oportunidad de conocerse mejor todavía. La intimidad del ambiente hizo que la comunicación fuera aún más relajada. Se rumoreaba que sus encuentros se hicieron más frecuentes después de esa noche. Las razones de Han de Herzl para quedarse en Londres también se aclararon durante este periodo. La famosa actriz declaró que estaba estudiando en la ciudad y centrándose en su superación personal. También reveló que, además de aprender idiomas, asistía a talleres relacionados con su profesión. Estas declaraciones resaltaron una vez más la importancia que le da a su carrera. También quedó claro que estaba haciendo espacio para su vida personal durante este tiempo. Londres se convirtió para ella en una parada tanto profesional como emocional. El hecho de que su regreso a Estambul fuera breve también llamó la atención. Herzl, quien dijo haber venido para el rodaje de un anuncio, declaró que regresaría a Londres. Esto demostraba que su conexión con la ciudad aún no se había roto. Los columnistas de chismes especularon que había una fuerte motivación detrás de estas idas y venidas. Las declaraciones de la actriz fueron claras, pero también contenidas. Se percibía que no quería apresurarse a compartir detalles. Esta cautela reflejaba la sensibilidad de una nueva relación. El silencio de Onur Guvenatam también fue notable. El hecho de que el productor no hiciera ninguna declaración al respecto alimentó aún más la curiosidad. El silencio suele percibirse como un mensaje contundente en el mundo del cotilleo de famosos. Esta situación aumentó el número de personas que consideraban que las acusaciones no eran del todo infundadas. La actitud profesional de Guvenatam coincidía con su deseo de mantener su vida privada fuera del ojo público. Todo esto daba la impresión de que la relación se mantenía deliberadamente en secreto. El énfasis de Han de Herzl en el destino se convirtió en la parte más comentada de la historia. Esta sola palabra simbolizaba tanto aceptación como calma. La actriz optó por relatar los hechos sin exagerarlos ni dramatizarlos. Este enfoque se interpretó como una señal de su madurez. La prensa sensacionalista buscó un rayo de esperanza en estas palabras. La palabra destino se convirtió en el centro de todos los rumores. Esta nueva etapa, tras el fin de su relación con Hakan Sabancı, inevitablemente trajo consigo comparaciones. Entrar en una nueva etapa de conocimiento mutuo tras 3 años de relación no fue una decisión fácil. Sin embargo, las declaraciones de Herzl demostraron que tomó esta decisión conscientemente. Su decisión de seguir adelante sin aferrarse al pasado fue notable. Esta actitud también fue apoyada por sus fans. Los nuevos comienzos siempre requieren valentía. La prensa sensacionalista intentó evitar interpretaciones precipitadas en esta historia. El énfasis en que la relación se encontraba en sus primeras etapas mantuvo las expectativas equilibradas. Todos se preguntan qué pasará con esta relación. Ya se está discutiendo si trabajarán juntos en el mismo proyecto. Sin embargo, por ahora, todo está en la fase de conocerse. Esta incertidumbre hace que la historia sea aún más intrigante. Las entrevistas recientes de Han de Herzl también insinuaron este cambio. Empezó a usar un lenguaje más selectivo, tranquilo y claro. Si bien no cerró por completo su vida privada, sí había establecido límites. Este equilibrio se consideraba una actitud poco común en el mundo de los chismes de famosos.
Su falta de pánico ante los nuevos rumores de relación reforzó esta postura. Ercel parecía haber logrado mantener el control. Su relación con Onur Guvenatam también generó comentarios sobre la carrera de Hande Ercel. Algunos círculos evaluaron esta cercanía desde una perspectiva profesional. Sin embargo, las declaraciones de la actriz apuntaban a una relación personal más que profesional. Esta claridad cambió el rumbo de los rumores. La narrativa de que sus caminos se cruzaron por pura casualidad cobró protagonismo. Esto le dio mayor realismo a la historia. El factor Londres añadió un aire romántico a la narrativa de las celebridades. La energía de la ciudad es conocida por ser la cuna de nuevos comienzos. La decisión de Hande Ercel de forjar un nuevo camino en esta ciudad ha despertado considerable interés. La convergencia de su educación, trabajo y vida personal ha llamado la atención. Este proceso multifacético revela la transformación en la vida de la actriz. Londres se ha convertido en testigo silencioso de esta historia. Por ahora, ni Hande Ercel ni Onur Guvenatam han revelado más detalles. Es evidente que la pareja procede con cautela. El mundo del espectáculo, mientras tanto, aguarda pacientemente nuevos acontecimientos. Pequeñas pistas siguen dando lugar a interpretaciones significativas. Cada declaración crea un nuevo titular. A pesar de estar solo en la primera página, esta historia está atrayendo considerable atención. En conclusión, este encuentro parece ser el producto de un proceso natural, más que un capricho repentino. Las palabras de Hande Ercel buscan mantener bajas las expectativas, mientras que el silencio de Onur Guvenatam mantiene viva la curiosidad. Ahora se sabe cómo se cruzaron sus caminos. Lo que suceda después será una historia que el tiempo contará. El mundo del entretenimiento sigue de cerca este nuevo comienzo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.